Precisamente hoy, el diario madrileño El Periódico publica una noticia esperada desde hacía mucho tiempo por unos y temida por otros, y siempre sorprendente para casi todos. Según esta información, el Centro de Estudios Astronómicos y de Fenómenos Insólitos portugués ha facilitado el informe emitido por el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Portuguesa referente a la presencia de un ser extraterrestre caído de un ovni sobre la ciudad de Évora en el año 1959. En España, uno de los hombres que quizá lleve más tiempo dedicado al mundo, en cierto modo insólito, de los ovnis, de los platillos volantes y de todo aquello que tiene difícil explicación para la mayoría, sea don Juan José Benítez, que hoy está aquí con nosotros y nos acompaña. Autor de varios libros y especialista en el tema, va a tratar de centrar este mismo tema ahora mismo. ¿Conocía usted, señor Benítez, el tema de Portugal que hoy publica El Periódico? Sí, efectivamente, se dio a la publicidad en el reciente Congreso Ibérico que se celebró en Oporto y en el que participaron especialistas, investigadores de ovnis portugueses y españoles. ¿Y qué opinión le merece el tema? Pues creo que la fuente de información es muy buena, puesto que, como usted ha dicho, procede precisamente de las fuerzas aéreas portuguesas, pero creo que de todas maneras hay que investigarlo a fondo y de momento hay que adoptarlo, pues hay que tomarlo con reserva. ¿Hasta qué punto se puede confiar en este tipo de informes? Bueno, yo creo que, por supuesto, todo lo que proceda de los ejércitos, en este caso de las fuerzas aéreas y, por supuesto, las españolas también, son absolutamente importantes y reales. Nosotros tenemos, las fuerzas aéreas españolas nos han dado 300 folios de 14 casos de ovnis sobre nuestro país. Aquí precisamente tengo una breve muestra de estos documentos, que iremos viendo a lo largo de nuestra conversación. Paralelamente a don Juan José Benítez, que acaba de hablar, existen también los que se muestran más reacios ante este tipo de fenómenos, ante este tipo de historias y ante este tipo de informes. Precisamente hoy está con nosotros también, y a su izquierda, don José Luis Jordán Peña, de Madrid, que puede demostrar, según él, que muchas o todas estas pruebas y de los testimonios son falsos o simples errores humanos de apreciación. Señor Jordán, en este caso concreto, ¿cuál puede ser el error o la falsedad, si la hubiera? Bueno, vamos a ver, no cabe duda de que la gente ve cosas en el cielo, que la gente ve imágenes que pueden perfectamente ser confundidas con un ovni. El problema que yo veo, tal como lo contemplo, es que existe un ruido de fondo. Hablamos de ruido de fondo cuando en una emisión radiofónica, por ejemplo, una serie de estáticos de parásitos enmascaran la señal original. Eso, en la época primitiva de radio, todos sabían perfectamente la dificultad que existía por ese enmascaramiento de parásitos. Entonces, cuando un investigador hace un análisis de testimonios ufológicos, muchas veces no tiene en cuenta ese ruido de fondo, que es posible que exista y que subyazca un grupo, una constelación de casos reales, pero al mismo tiempo existen también muchos casos que son, no digo fraudulentos, sino que pueden ser confundidos perfectamente con fenómenos de tipo meteorológico, con fenómenos de tipo físico. Por ejemplo, un fenómeno de ionización, lo que se llama efecto corona, en cables de alta tensión, ha sido confundido en casos que nosotros hemos estudiado con un ovni. Por ejemplo, no hablemos ya de globos sondas. Un reflejo de un proyector sobre una nube que se desplaza, es decir, la traza luminosa que deja un proyector de automóvil o otro tipo de reflector sobre una nube puede ser confundida por un profano con un ovni. Y no hablemos ya de casos pues tan extraños como una nube de cucuyos, es decir, un enjambre de cucuyos, de luciérnagas, que ha sido confundida muchas veces con ovnis. El señor Jordán Peña, psicólogo, fue presidente del Eridani, organismo dedicado a investigar los casos de supuestos ovnis. Pero también tenemos aquí testigos. Está hoy con nosotros, a mi derecha, don Ignacio Mendieta, o el padre Ignacio Mendieta, sacerdote de Areta, Álava. ¿Cuál ha sido su experiencia, padre? Pues fue una experiencia muy rica. Nosotros íbamos una tarde, que habíamos sido un grupo de amigos, un ingeniero y un perito. ¿Cuándo fue esto? Un 28 de marzo de hace 2 años, poco más o menos. ¿En qué lugar? En el puerto de Opacua, en Salvatierra, a unos 30 y pico kilómetros de Vitoria. ¿Iban ustedes varios, dice? Íbamos varios, sí. Y estábamos, porque somos muy aficionados a rodar películas, estábamos pasando todo el día de rodaje de películas. Y en ese puerto nos gusta mucho parar porque hay muchos troncos que tienen forma y figuras humanas, para tener un poquitín pues de
de acervo de películas, ¿no? Y una de las veces que estábamos allá, vamos, en ese día que estábamos allá, habíamos acabado el carrete, teníamos otros 2 o 3 en el coche estaba como unos 400 metros, y se me ocurrió con la máquina enfocar hacia arriba a ver la intensidad de la luz. Y en esto, pues, les dije a los demás compañeros, les dije, mirad allá arriba lo que hay. Y entonces vimos, los 3, vimos como una especie de luciérnaga, como unos aritos de, ¿cómo te diría yo?, como unos huevitos pequeños, que no estaban unidos, sino que iban haciendo diversos festones. Estuvieron como unos 2 o 3 minutos haciendo estos festones. Luego hubo como 5, calculamos de 5 a 15 segundos de desmaterialización, desaparecieron, y de inmediato los volvimos a ver. Pero a ninguno se nos ocurrió ir al coche, vamos, se nos ocurrió a los 3, ¿no? Querían decir, bueno, ¿qué? ¿No vais al coche a coger las películas? Y nadie quería ir porque nadie quería perderse el espectáculo. Padre, ¿es cierto que recibe usted mensajes de extraterrestres y que estos mensajes vienen generalmente acompañados de música de Wagner? En absoluto, yo no recibo mensajes de extraterrestres ni cosa por el estilo. Y tampoco es cierto que estos mensajes que podrían terminar con las palabras paz, bien... En absoluto, eso hay mucha literatura escrita al respecto. ¿Se atrevería usted a decir, padre, que lo que usted vio es algo que procede de otro mundo, algo desconocido? Desde luego, no conocido en este mundo. ¿Qué podría ser esto, señor Benítez? Pues según la descripción del padre Mendieta, él ha omitido un detalle, que es que automáticamente aparecieron varios reactores, varios aviones cazas, tratando de cazar a estos discos blancos que estaban a muchísima más altura. Por supuesto, tuvieron que regresar. Yo posteriormente confirmé la noticia por los radares militares y efectivamente me confirmaron la salida de varios cazas de una de las bases. ¿En busca de algo especial? En busca de los ecos que estaban reflejándose en las pantallas de radar de siesta, en uno de los radares de Calatayud. Señor Jordán, ¿qué podría ser esto? Bueno, yo pienso que habría que objetivar más el fenómeno, habría que estudiar los ecos de radar que se consiguieron en aquella ocasión, porque si efectivamente ha habido eco, es muy fácil determinar si se trata de un objeto sólido que se desplaza o si ha sido una inversión de temperatura. Eso habría que estudiarlo y analizarlo muy cuidadosamente antes de llegar a una decisión, antes de llegar a una interpretación válida. Yo creo que los pilotos de combate españoles merecen un mayor respeto y no salen 6 aparatos a reacción con lo que cuesta el combustible por una inversión de temperatura. Tenemos otro testigo aquí con nosotros. ¿Me quiere decir, por favor, cuál es su nombre y su profesión? Julián Rodríguez Bustamante, profesión piloto de líneas aéreas. Piloto de líneas aéreas. ¿Cuál ha sido su experiencia? Bueno, en un vuelo entre Tenerife y Las Palmas, en noviembre de 1968, de noche, una noche muy oscura, vi yo precisamente una lucecita, se movía en el horizonte, y al poco tiempo de ver esa luz empezó a hacerse grande y a dirigirse hacia la parte izquierda del avión. Se dirigió y nos inundó toda la cabina de pasaje, la cabina de mando, de una luz fuerte, muy fuerte, que podía con la luz blanca del pasaje y la roja de la cabina. ¿A qué distancia cree usted que estaba este objeto? Pues es difícil de precisar, era una bola de luz bastante ¿Era grande. una bola? Bueno, de noche no se podía precisar exactamente, pero vamos a un rayo de luz muy, muy grande, como de 2 o 3 metros de diámetro, que lo vio el pasaje, lo vio... ¿Señalaba el radar algo? ¿El radar? No, radar Nuestro radar es meteorológico. Normalmente, si no es un cuerpo consistente, no lo detecta. O alguna nube tormentosa. ¿Podría haber sido un avión de frente? No, en absoluto. En absoluto, porque lo vi acercar a una velocidad muy grande. Y una de las cosas que me asustó era que venía a rumbo de colisión. ¿A qué metros volaban ustedes? ¿A qué pies? Volábamos a 12.500 pies. ¿Esta es la única vez que usted ha tenido oportunidad? Sí, nada más. ¿Qué explicación le daban sus compañeros? Sus compañeros de no sé, de fenómeno, pues no sé, porque estas cosas se llevaban confidencialmente. Esto data del año 68. Yo no podía hacer declaraciones de ninguna clase ni nada de eso, ¿no? Por cuestiones profesionales. ¿Sabe usted de algún otro compañero que ha tenido Sí, conozco a varios. Dado el medio en que trabajamos y eso, pues conozco muchos unos cuantos que han visto cosas raras. Vamos a llamarlo fenómeno. Señor Benítez, ¿usted investigó este caso?
Ahora hablamos con usted, señor Jordán. Sí, tuve la oportunidad de hablar con el comandante, de investigarlo a fondo, y corresponde a otros casos muy parecidos también en vuelo de aceleraciones extraordinarias de estos objetos, se paran en seco, persiguen un rato al avión y automáticamente se despegan a una velocidad impresionante. ¿Qué puede ser esto, señor Jordán? Hay un aspecto que me llama mucho la atención. Cuando hablábamos antes del coloquio, a propósito de este caso, usted decía que el vehículo, o sea, lo que fuera, se paró en seco. Entonces, claro, eso resulta para un físico resulta sorprendente, porque si se trata de un objeto sólido, de una masa, la energía cinética se tiene que liberar repentinamente, como en un choque, se tiene que liberar en forma de calor, pero con una temperatura tan enorme que se fundiría. ¿Ocurrió exactamente esto? ¿Se paró en seco? Sí, se paró en seco, sí. ¿Y cómo explicarías desde su punto de vista de hombre que en cierto modo pues estudió física, cómo lo interpretaría? Bueno, ¿cómo puede interpretarse eso? Es que yo no lo concibo. Pues para mí fue un desprecio total de las leyes de la aceleración, de las leyes de la gravedad, para mí, vamos. Sí. No puedes Eso un es lo que cuerpo, nos por muy leve que sorprende a sea, acercándose a, vamos a poner, a 10.000 Si es una kilómetros masa, por hora. si se trata de una masa. Ahora, si se trata de algo espiritual, vamos a llamarlo así. No, pero si allí se había trata de una masa, cosa, pararse en seco supone una liberación enorme de energía. Allí había una cosa material que era un gran foco de luz, que lo vieron todos los pasajeros. Sí. Inundó la cabina entera. No, esto no ocurrió, no debía ocurrir tal vez que desacelerase lentamente, porque entonces eso ya es posible. Si hay un proceso de desacelerar, eso es posible ya, que desacelerase. Entonces Es difícil de matizar y de... Lo cierto es que usted lo vio, que sus compañeros de tripulación vieron lo que usted vio y el pasaje también. ¿Llegaron a asustarse? Es decir, ¿alguno encontró una explicación lógica para no asustarse? ¿O todo el mundo...? No, nadie. En realidad, lo único que le vi venir fui yo, porque iba mirando fuera. El pasaje se asustó un poquito pensando sería una tormenta, relámpagos o algo, que fue la explicación que yo les di. Muchas gracias, muy amable. Este es un tema realmente apasionante. Lástima que no haya ninguna prueba. Prueba física y prueba material, pero cuando tanto se está hablando, cuando tanto se ha escrito y cuando los ejércitos comienzan ya a evacuar informes, creo que ha llegado el momento de írselo tomando un poco más en serio. ¿No creen ustedes, señores? No, y nos lo tomamos en serio. Es decir, creo que aunque no existe evidencia, todavía a mi juicio, de que procedan del espacio exterior, no cabe duda de que muchos de estos casos son dignos de ser estudiados a fondo. Es más, pienso realmente que no se han estudiado a fondo muchos de estos casos para llegar a unas conclusiones en torno al origen de estos vehículos, ¿no? Otro testigo está aquí también con nosotros. Es don Federico Acosta, juez de Zamora, que según tenemos entendido es el único juez que ha levantado acta de la presencia de ovnis. ¿Es cierto? Bueno, empezaré por decir que no soy juez. Lo he sido hasta hace unos días porque he sido jubilado. Me han jubilado ya. Y en cuanto a levantar acta, no fue así porque las cosas judiciales no intervienen en esto. Lo que sí es cierto que yo recibí noticia de un aterrizaje de un platillo en Alcañices y me trasladé inmediatamente allí para comprobar si ese platillo había aterrizado o no, puesto que había dejado una señal bastante grande quemada en el rastrojo. Y efectivamente yo me trasladé allí y allí estaba. Estaban las señales, tenía unos trozos intermitentes, luego supe que, no aquel día, sino después, supe que también había quemado las crestas de los árboles de unos robles que había de una altura de 5 o 6 metros. ¿Se dio alguna explicación lógica o natural? Es precisamente eso lo que estaba en la pantalla ahora. No se dio ninguna explicación. Alguien dijo, pues eso es que lo ha quemado alguien el rastrojo ese. Pero lo cierto es que después de 8 años de que se habían hecho esas quemaduras en los rastrojos, no hemos conseguido averiguar quién ha sido. Y como coincidió que al mismo tiempo lo había visto el veterinario del pueblo, lo había visto un carnicero y lo había visto un minero de las minas de Arcilleras, que por cierto estuvo 3 días malo. ¿Y qué es lo que habían visto? ¿Habían visto el aterrizaje? Habían visto, sí, una intensa luminosidad en el lugar aquel que estaba próximo a la aduana, precisamente. Habían visto una intensa luminosidad y por eso se fueron allí, después que se había marchado ese. El que más cerca llegó fue el minero de la mina de Arcillera, que llegó con la moto allí y vio levantarse una cosa de allí que parece ser que era un ovni de esos del tipo de una seta, y es lo que él vio. Muchas gracias, señora Costa. Mi última pregunta para ambos. ¿Hasta qué punto debemos creer, hasta qué punto están ahí
lo que esté ahí, estos objetos identificados y estos extraterrestres, señor Benítez? Bueno, yo creo que hay un hecho absolutamente real y objetivo, y son los documentos de las fuerzas aéreas, las investigaciones de los ejércitos de todo el mundo. Eso es algo que hasta ahora se ha llevado en secreto y todavía se lleva confidencialmente, pero que son pruebas absolutamente reales. Los radares nunca mienten y esos objetos desarrollan velocidades que nosotros todavía no podemos conseguir. Usted posee algunos documentos que le ha facilitado las Fuerzas Aéreas Españolas, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Qué es lo que dicen estos documentos o qué es lo que se viene a probar en estos documentos? Pues quizás simplemente las investigaciones y el reconocimiento, como aparece en este primer informe, que ¿Me permite que lo vea un momentito? 12 casos de la palabra ovnis y de los casos que en ellos se han producido. Aquí pone asunto informe sobre ovnis, extracto del documento del día 20 de marzo de 1964 en la provincia de Sevilla. Así va dando una serie de fechas y una serie de regiones. En el espacio aéreo de la primera región aérea, el 3 de junio del año 67, el 23 de febrero del 71 en el espacio aéreo de la tercera región aérea, etcétera, etcétera. Este está marcado confidencial. ¿Quién le ha facilitado a usted estos documentos? Bueno, no puedo revelar la personalidad, pero puedo decir que es uno de los altos generales de las Fuerzas Aéreas Españolas. El resumen de todo esto es que hay estos objetos volantes no identificados, sea lo que sea. Por supuesto, yo llevo muchos kilómetros detrás de ellos y muchas pruebas, y sería absurdo negarlo. Y le voy a hacer una pregunta y le ruego que no se enfade conmigo. ¿Son documentos auténticos esto que usted tiene aquí? Sí, yo dispongo de las cartas previas a las entrevistas de las entregas de estos documentos y además de los nombres de los coroneles y tenientes coroneles que participaron en la entrega. ¿España es una buena base de ovnis? España es un lugar muy importante en los avistamientos de ovnis a todo lo largo y ancho de la península, pero creo que es algo extensible a todo el mundo. ¿Cuál es la actitud, señor Jordán, desde el punto de vista del escéptico? ¿Cómo es usted ante Bueno, estos yo no fenómenos? soy escéptico, soy agnóstico, que es distinto. Es decir, necesito pruebas y pruebas bastante más concluyentes. Por ejemplo, cuando nos referimos o cuando el señor Benítez se refería hace un momento a grandes velocidades, hemos de tener en cuenta de que rara vez se determinan por telemetría la distancia de un objeto. Entonces, un objeto que aparece como muy lejano y que tiene una velocidad de tantos segundos de arco, tantos minutos de arco por minuto, no sabremos nunca su velocidad absoluta si no conocemos la distancia. Entonces, muchas veces estos informes de las Fuerzas Aéreas están basados simplemente en protocolos que se han redactado en orden a una interpretación que muchas veces falla por su falta de verosimilitud, por su falta de elementos de juicio, sobre todo por falta de elementos objetivos de identificación, porque generalmente el ser humano suele fallar en sus apreciaciones con respecto a velocidad, con respecto a aceleración, si no dispone de instrumentos ¿Cree usted, adecuados. señor Benítez, que quienes han proporcionado estos informes no disponen de elementos de...? Si hay alguna fuerza en el mundo que dispone de aparatos tecnológicos suficientemente sofisticados para saber cómo va un objeto metálico que emite un eco, esos son las fuerzas aéreas. Es que, perdona Benítez, pero hemos quedado en que se trata de testigos de señores que aseguran haber visto. No estamos hablando de informes de equipos sofisticados que estén determinando la velocidad de vuelo. Radares. Bueno, y ¿en qué casos concretos, por ejemplo, se ha medido esto? Vamos a ver un documento en el que se determine la velocidad y que el radar haya especificado velocidad. Tiene usted uno del 22 de junio del 76, sí, que habla de velocidad, en el que se dice que el OVNI, que fue desde el sur de Fuerteventura a la base de Gando, al norte de Gran Canaria, volaba a 3.000 kilómetros por hora, que son 75 millas náuticas en 3 minutos. Esto consta en uno de los informes oficiales. Vamos a ver que el fenómeno que se desplazaba a esa velocidad, que no es lo mismo. Sí, pero con un eco metálico. A partir de aquí, señoras y señores, ustedes tienen que formar su propia opinión. Nosotros les hemos iniciado a través de estos testigos y de estos especialistas. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes también.